Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien esta semanita y que te haya ido increíble. Yo, si me veo un poquito rara, es porque tengo aquí un herpes. Es parte de mi vida, cada 2, 3 meses siempre tengo alguno en la boca. Estrés, no sé, cambio de estación, pero siempre tengo un herpes. El caso es que estamos aquí en San Sequoia, el último mundo que tenemos en los Sims 4, que vino con la expansión de Creciendo en Familia. Y he hecho este pedazo de chalet con las vistas al lago y al puente. Y la verdad es que lo estaba haciendo por diversión, como en el vídeo anterior cuando hice el hotel. Pero me estaba gustando tanto que dije, bueno, voy a hacer un vídeo. Te la enseño un poquito. Si miras por aquí vas a ver las fuentes. Yo estoy muy obsesionada con las fuentes, lo reconozco, pero es que me dan mucha paz y a mí me transmiten un poco de lujo. Si entras por el caminito aquí de la entrada, tienes el arbolito, un sofá, un recibidor, salón, la cocina, el comedor en este hueco de aquí, un aseo que ya está amueblado, después te explico por qué. Estas escaleras tienen debajo un pequeño jardín interior que también tiene fuente, o sea, se la puse, pero bueno, no sé, aquí. Y luego subes y tienes dos habitaciones pequeñas por aquí, una habitación enorme en este lado y decoré un poco lo que es el baño del pasillo. Este hueco lo tenía aquí, puse una biblioteca o una zona de lectura así súper de relax. En este lado hice una esquina de arte con sus cositas. Si sales por aquí tienes pues la terraza que vimos desde fuera con esta pista de baile que tiene luz y que te permite ver quién entra a la casa. Y bueno, con estos bambús y las fuentes quise darle así un poco de intimidad a la terraza. El baño este principal también muy lindo. En esta pared puse un mural de graffiti y si sales a la terraza de atrás tienes una zona que me encantó hacer. Así se ve desde fuera con las cortinas como si pudiera cerrarlas. Y dentro es lo que sería mi fantasía. Una terraza enorme para hacer yoga, meditación, con tus velas, tu incienso, una nevera por si te da sed, toallas, la fuente, plantas. Y por último tenemos este patio trasero, sencillo. Porque ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, yo no sé si ustedes utilizan mucho el sistema este de gustos y tirrias. Haya pensado que cada habitación de la casa sea los gustos y tirrias del sim. Entonces tenemos que poner los colores que les gusten, evitar los que no les gusten en esa habitación. Si pone algún tipo de actividad, estilo decorativo, todo eso lo tenemos que plasmar en la habitación. Entonces por eso elegí a esta familia, porque la casa es bastante grande. Amo a esta familia de los Sims, me gusta un montón. Yo creo que ya pueden sonarte un poquito y saber quiénes son y quién es esta. Sin más, vamos a girar para el recibidor. Está aleatorio y no le gusta el marrón, le gusta la música pop latina, le gusta la gente que le gusta la naturaleza, le gusta quejarse, si soy. Moda pija, bueno, no me sorprende. Le gustan los bolos. Ok. Y la decoración básica. Es todo un poco opuesto. Cosas pijas con cosas básicas, los bolos, la naturaleza. Se me ocurrió este reto a mí cuando estaba haciendo la casa. Pensando esto, me han surgido nuevas ideas para hacer, por ejemplo, en el futuro. Cada habitación es una aspiración aleatoria o cada habitación es un conjunto de rasgos de los Sims. Creo que eso también puede estar bastante guay. Lo primero que voy a hacer es poner decoración sencilla en el filtro. Vamos a navegar un poco por los objetos que tenemos aquí para saber qué podemos añadir. Por lo pronto, este estante del pack de cuarto de niños lo voy a poner porque sé que lo de bolos tiene también estanterías con premio, entonces vamos a ponerlo a la entrada así en plan, tengo esta casa porque gano mucho a los bolos y tengo mucho dinero por eso. La verdad es que con el modo básico tampoco es que haya mucha variedad, pero bueno, no es necesario que todo sea de ese estilo. Podemos ir poniendo y quitando según nos convenza algo. Mira, por ejemplo, esto es de perros y gatos y es un estante de entrada, así que tiene sentido que esté aquí. Igual este es el hueco perfecto para ponerlo. Y estos cuadros también los pondré porque como en la planta de arriba hay un rincón de pintura para que tenga un poco de sentido. El teléfono con las llaves y encima del estante pondré estas plantas. Y en noche de bolos voy a poner esta estantería de bolos y pongo encima los premios. Esta era la vitrina de trofeos que te comentaba. A lo mejor puedo hacerlo así. He hecho un poco más pequeñito lo de los cuadros. Como le gusta quejarse,
Le voy a regalar un banquito para que se pueda sentar ahí a lamentarse. Para el tema de la iluminación voy a poner esta lamparita que me transmite pija, que a mí me encanta esta lámpara, y me faltaría tener en cuenta la naturaleza y el pop latino. A ver, he puesto una planta, que eso es naturaleza. No sé, una pecera a lo mejor. Esta del juego básico. Uy. Nunca me había fijado lo que tenía dentro, pero es un cementerio. Ok, sí, se llama cementerio, literalmente. Muy bien. Vamos teniendo también más naturaleza. Tenemos aquí a la vieja confiable de las plantas colgantes. Pensé que Aventura en la Selva tenía un altavoz en el que se escuchaba el rumbacín. Es una emisora que vino con ese pack y es de música latina. Ya lo tengo. Esta llama la ponemos aquí y va a ser el logo de la música latina. Ahora el salón sería inspirado por Martes. Miedo me da este sim, la verdad, porque es muy particular, aunque lo amo. Le gusta el amarillo, no le gustan las melodías extrañas, gente hogareña, le gustan los elogios, le gusta la moda rockera, le gusta la pesca y no le gusta la decoración de mediados de siglo. ¿Qué hago yo con esto? Se me está ocurriendo hacer un salón muy acogedor, como le gusta la gente hogareña, el color amarillo y no le gusta la música extraña y le gusta la pesca. Podemos hacer un salón acogedor y que sea muy bonito para que le estén elogiando su salón. Y para hacer un salón acogedor necesitamos una chimenea, sí o sí. Mi idea es que el sofá sea amarillo, pero bueno, a ver si hay alguno que quede bien con la casa. Bueno, este del pack de papás y mamás es amarillo y es de un pack familiar precisamente, o sea que tendría sentido. Estos dos del juego base y universitario son tradicionales y no le gustaba la moda de mediados de siglo. La moda no, la decoración. Creo que es mejor elección el de papás y mamás porque acabo de ver este puff de años high y me he enamorado. El kit de desorden decorativo tenía una caña de pescar y si no me equivoco, creciendo en familia, tiene también esto. Expositor de cebo, justo. Una alfombra de pelito para darle ese toque de acogedor. Este sofá de años high. Y a lo mejor esta mesa de papás y mamás también. Frente a la chimenea me gustaría poner 2 mecedoras. Y la verdad, como salió que le gustaba la moda rockera, dije, bueno, creo que es el momento de hacer una esquina de rock. Y para ello, la guitarra de Licántropos es ideal, los amplificadores y estos altavoces por este lado. O mejor al revés para no tapar la vista. Y por supuesto unos discos de vinilo, pero mejor otros diseños que yo creo que pegan un poquito más con la personalidad de Martes. Creo que unas lámparas de lava pueden también ambientar bastante esta parte. Me estaba gustando mucho este piso, pero siento que ahora es demasiado con los muebles, así que lo estoy cambiando. Al lunes le pusimos este mini acuario y como a Martes le gusta la pesca, podemos poner uno más grande. Y como al final había hueco suficiente, pues puedo poner las peceras tal y como están, normal. Martes, pesca, pero pone a los peces aquí. De hecho, lo vamos a hacer ahora. Y así tendríamos a los pececitos nadando en las peceras. Podemos buscar alguna planta, como esta de estaciones, que no la suelo poner. Y se me está ocurriendo, ahora que veo las cortinas estas, poner unas aquí también para separar la zona y ahora unas cuantas plantas. Estas amarillas las pongo en la ventana con las cortinas de vida isleña. Y ahora estoy buscando algunas cosas para poner en la mesa, como estas monedas y unos puzzles, que eso es muy de estar en tu casa con tu familia, hacer un puzzle entre todos y así estaría quedando el salón de Martes con sus gustos. Vamos a ver qué nos sale en miércoles. Le gusta el negro y es para hacer la cocina, la música pop, no le gusta a la gente sin ambición, le gustan las aficiones, moda bohemia, punto de cruz y decoración Reina Ana. ¿Cómo voy a mezclar negro con bohemio con Reina Ana? Lo primero que voy a hacer es mirar si Reina Ana tiene encimeras, algo de cocina, no tiene neveras, no tiene armarios, decoraciones poca cosa y cortinas estas. A ver si Bohemio nos da un poquito más de suerte. Este cuadro maravilloso. No hay encimera, no hay cocina, no hay nevera, no hay armario, hay un fregadero. No nos podemos olvidar que le gusta el punto, así que tendremos que incluirlo de alguna manera aquí. Y pues esto es lo que tenemos. Pondré alguna pared de piedra. De encimeras podemos usar unas muy rústicas. Me molesta mucho poner las encimeras pegadas y que se vea la cortina cortada, pero si la dejo separada
se ve un hueco un poco feo. Aprovecho entonces y le pongo esto de vida ecológica, que también puede darle un toque bohemio. Pongo la encimera lo más pegadito para atrás posible sin que llegue a chocar con las cortinas y así no se vería tan mal, ¿no? Y ahora para la parte de arriba pondré estos armarios, combinan perfectamente con los de vida en el pueblo. Estamos aquí en el segundo día de grabar este vídeo porque ayer mientras hacía esta cocina me estaba empezando a sentir muy mal y este es el motivo. Mi herpes es cada segundo peor y peor y entonces cuando se me hincha mucho me presiona los nervios y toda esta mitad de la cara me dolía un montón, la cabeza me dolía, entonces paré, me metí en la cama y me dormí. Aunque hoy está inflamado todavía, pues ya me siento mejor, con la mente un poco más despejada. Cambié un poquito la cocina porque a miércoles le gustaba el punto. Entonces me parecía un poco ridículo tener toda esta pared y esto con espacio para cocinar. Entonces dejé 3 encimeras o 4 libres. Me hice aquí una esquinita del té con su máquina y luego aquí pues hice la esquina del punto. Sábado nos va a ayudar a decidir el comedor. Le gusta el amarillo, muy bien, porque el comedor está al lado del salón y el color de martes también era amarillo. No le gusta la música clásica, le gusta gente emocional en sus decisiones, el coqueteo, qué sorpresa. No le gusta lo rural, le gusta la destreza manual y decoración vintage. Dentro del filtro vintage tenemos 2 mesas, que no es mi favorita la verdad, pero bueno, tiene las líneas amarillas y de sillas serían estas. Y yo creo que voy a poner este cuadro de Rumbo a la Fama que está muy guay en el del bis. Estas estanterías vintage molan muchísimo. Este cuadro por aquí y quiero buscar una alfombra amarilla, no sé si esta de universitario. Esta al juego va a ser mejor. Tendré que cambiar la puerta del baño y por lo tanto lo de dentro también, así lo pueden usar sin problema, porque quiero poner la mesa de destreza manual y como detalle amarillo no sé si poner esto aquí que indique que está el comedor. Me falta el toque de coqueteo, de intensidad, así que a lo mejor podemos poner unas velas románticas como estas de Si Quiero, esta lámpara de decoración romántica aquí arriba en esta estantería, también el cubo VIP de champán para poner el ambiente un poquito más romántico en este color mejor. Y no sé, quiero poner algo más amarillo, una planta a lo mejor que está por aquí. Y por último unas cortinas, que tendríamos nuestro comedor vintage amarillo. No sé qué habitación podríamos poner. Yo creo que me voy a guiar por lo que salgan los gustos y tirrias para este caso. No nos gusta el marrón, nos gusta el metal, la gente pesimista, las quejas, no nos gusta la moda moderna, el piano sí, y la decoración de la campiña francesa. Bueno, estoy viendo los muebles de campiña francesa y son tan cookie que igual hago este dormitorio grande. La pena es que a mí el marrón me encanta, no poder usarla, me iré con este gris. Esta camita es súper linda. Creo que voy a seguir tirando por la gama de grises. La verdad no es algo que suelo hacer, no me gusta tanto el gris en la decoración. En este hueco seguramente pondré un pupitre, aunque también tengo un tocador. Bueno, supongo que no es necesario tener 2 puertas para entrar al baño y así no tengo que quitar ni el tocador ni el pupitre. Esta es una de mis plantas favoritas de todo el juego, así que súper feliz de que haya salido. Tenemos también cortinas como las de la cocina. Estas sí las puedo poner en verde para que no sea tanto rosa por todos lados. Y algo que me animó a decidirme por hacer un dormitorio eran las estanterías de Strangerville, pero son muy altas. Las puedo hacer más pequeñitas. Las lucecitas estas son puro amor, la verdad que me parecen súper lindas. Y este estilo decorativo tiene un piano, lo vamos a poner igualmente porque la verdad que es precioso. Y estaba pensando que como me gustaban las quejas y el pesimismo, he hecho bien en elegir los muebles de color más gris y voy a cambiar los suelos también a un toque gris para seguir con ese pesimismo. Esta pared en ladrillo grises y el resto en expresiones puras gris también. Pondré solo una silla aquí, mejor en este tono, bueno no, en esta silla para el pupitre y esta para el tocador. Ahora quiero empezar a meter algunos detalles decorativos que me recuerden un poco al estilo metal. Este es un poquito del estilo, ¿no? Creo que esto de licántropos tenía la mano con los cuernos. Hombre, a lo mejor el graffiti este con la música. Esto era lo que yo estaba buscando de los cuernos también. Entonces igual quito esto que ya estaba abajo y lo pongo. Igual en esta pared no me chirría tanto. Puedo hacer esto un poco más pequeño para ponerlo en el hueco de la pared. Tesoros de sótano tiene una caja con discos de vinilo y esto de maquillaje no puede faltar. Realmente en esta esquina podría poner algo para cambiar la ropa. Me sirve y creo que tiene un recolor gris. Mi alfombra de pelito que no falte. Y con esto habríamos terminado este dormitorio. A ver en qué nos ayuda sábado. Esperemos que tenga cosas con las que se pueda hacer algo. No le gusta el marrón.
Le gusta la música de DJ, la gente vivaz, el coqueteo. No le gusta la moda rural. Sí, la fotografía y sí la decoración vintage. Como le gusta la música de DJ y aquí tenemos una pista de baile, había pensado que podíamos ponerle aquí un estudio con el puesto de DJ y tal. Pero como ya estamos muy enfocados en la música, me apetece poner algo distinto. Y creo que el estudio fotográfico puede molar. Creo que voy a quitar estas paredes y voy a darle ahí un espacio bastante amplio al estudio fotográfico. Y la terraza, como es muy grande, podemos hacerla de domingo y agosto para que todos los Sims tengan su espacio. La carrera de fotografía está muy guay, la verdad. Y se puede ganar mucho billete con los encargos que se piden. Los muebles también me encantan. Y yo sí le doy bastante uso a este pack, la verdad. Y como le gusta lo de DJ, puedo poner este amplificador para poner música ahí a tope cuando tenga las sesiones. Como también le gusta el coqueteo, creo que voy a poner un armario de quedamos. If you know, you know. Solo voy a decir eso. No sé si me cabrá una valla de vida ecológica y tengo muchas ganas de poner cortinas para separar la zona de cambiarse de ropa y que sea un poco más íntimo. Cambio esto de sitio para que se pueda cerrar la cortina. No sé, me apetece también cambiar el piso a negro y mantener las paredes en blanco. Mi neón favorito de Moschino, ya lo sabes, es rosa para darle ese toque coqueto. Y yo creo que más o menos está porque tenemos que no tiene nada de marrón. El toque de DJ se lo ponemos con los amplificadores para la música de este género. El coqueteo con el armario de quedamos y la luz está rosita. Y le gusta la fotografía. Me falta nada más poner algo de tipo vintage que me olvidé por completo, la verdad. Esta luz me flipa. Esto de las joyas, podemos decir que estos son joyas que se puso alguien muy famoso en una sesión de fotos de ella. Y tenemos también algunos pósters de Strangerville, como este de los marcianos. O este de silencio, en plan, estamos en una sesión de fotos, guarda silencio. Igualmente el póster de marcianos me gustó, así que le reservo este hueco. Una alfombra en la zona de cambiarse de ropita. Y no sé, la verdad que estoy súper contenta con cómo ha quedado el estudio fotográfico de sábado. Y ahora es el momento de dedicarle a domingo y agosto la terraza. A ver qué nos dice. Vale, no verde. Le gusta la música pop latina, la naturaleza, hablar de aficiones, la moda de exterior. No le gusta la comedia. Y sí le gusta la campiña francesa. Y vamos a ver agosto. No le gusta el verde. Le gusta la música de terror, la gente hogareña, las quejas. No le gusta la moda bohemia, ups. Le gustan los bolos y la decoración contemporánea. Me gusta que todos los Sims se complementen bastante entre sí. No veo Sims opuestos en plan, uno le gusta el verde y al otro no. Sino a los que le gusta el amarillo han sido los dos le gusta el amarillo. O los dos no le gusta el verde. O los dos no le gusta marrón. Le gustan los bolos y al lunes también. Y decoramos la entrada con cosas de trofeos de bolos, así que se viene una bolera en el jardín probablemente. Le gusta la gente hogareña como a Martes y le gusta quejarse como a mí, o sea, todo muy cohesionado, aunque sean sí muy distintos y con sus personalidades y todo eso. Me gusta cómo están encajando. Tenemos una terraza bastante considerable. Aquí me pega un montón hacer una zona de chill out, ya que domingo es un sim muy tranquilo y a ella le gusta y a agosto le gusta lo hogareño, entonces me pega hacer algo así. A lo mejor también poner unas estanterías para leer, que a domingo le gusta leer. De muebles de exterior tenemos estos en este estilo, igual algunas tumbonas sí pongo y son muy locos los diseños, la verdad. Creo que voy a poner una ventana que dé a la cocina y que se vea bien también desde dentro. Como estanterías de exterior veo un poco más factible utilizar estas de 4 estaciones que se ven más de exterior. También esta mesita de picnic. Y mirando un poco en actividades y habilidades, yo veo a domingo haciendo arreglos florales. Una cesta de picnic. Y creo que esta parte de aquí me pide un poco ponerle suelo, pero para que no sea ahí el ladrillo directamente, pongo esto. Una basura. La barbacoa en este hueco para que no moleste el humo tanto. Viéndola así yo creo que está súper chulo esto, ¿eh? Pondré algunos libros más para rellenar la estantería y que no se vea nada vacío. Y ahora de noche de bolos creo que llega el momento de poner la bolera. He cambiado las tumbonas de sitio y voy a poner algunos de estos muebles pegados a las vallas para que los Sims tengan zapatos y bolas para elegir. Voy a ir poniendo alrededor de la valla este biombo para separar un poquito la terraza, ¿no? Y en verdad acabo de inventarme una valla customizada que está bastante guay. Y es así, un poco moderna, rara,
como el resto de la casa. Frente a los bolos voy a poner obviamente un sofá y aquí a los lados de la zona esta pongo los típicos asientos para sentarse a ponerse los zapatos, una mesita delante de la pista, parece que quedaría muy guay poner un bar, esto de los bolos aquí en este hueco de la pared, y me faltaría por poner algo de naturaleza. Este es el hueco perfecto para poner unas cuantas jardineras, ya que aquí son los arreglos florales. Como le gusta la música de exterior, pondré los carrillones, que ya sabes que me encantan por la paz que transmite cuando estás jugando y se escucha ahí el viento y cómo hacen la melodía. Quería poner también el comedero de pájaros, ya que también vienen los pajaritos y es una forma de compartir en la naturaleza. Así se vería el patio por la noche. Yo creo que está guapísimo, la verdad. Pondré una luz en las plantas para que no se vean tan oscuras, y como las luces de exterior no se ven mucho, te voy a dar un truco, que es la lámpara esta que utilizamos para iluminar el interior, sirve perfectamente para el exterior. Lo escondo aquí en el tronco de la palmera y ya tiene una luz súper potente, se ve mucho mejor y no te está haciendo puntos feos en el suelo que a lo mejor no quedan tan bien. Un poquito de pintura de terreno, esta sería ya la casa terminada. Yo creo que está guapísima, que tiene un montón de cosas para hacer. Creo que mi habitación favorita sería... Me gusta mucho el estudio fotográfico y la cocina también. Si te ha gustado el vídeo y me quieres compartir tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Estoy abierta a todas las propuestas. Si tienes alguna idea y me la quieres dejar en comentarios, yo la apunto y en el futuro sin duda la haré. Así que sabes que tu opinión en este canal es muy importante. Te invito a que te suscribas y seas parte de este sueño. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés. Y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!